Sí, señor, sí, señora, mis queridos vecinos, esa es la idea. Hablar de cosas de nuestro pueblo. Seguramente muchos de ustedes tendrán cosas de nuestro pueblo sobre las que quisieran conversar. Y como le hemos preguntado y le hemos dicho en otras oportunidades, si alguno tiene una idea, nos manda alguna propuesta al WhatsApp de la radio o al de Ana María. Buen día, Ana María, ¿cómo te va? Buen día, muy bien, muy Yo estoy bien. abriendo como si fuera la mañana que sigue y sigue. ¿Cómo Bueno, te va? ¿Cómo yo estás? vengo, me voy y sigue. Bien, muy bien. Bueno, Hoy en el último micro programa del año. claro, la pausa Retomamos del en marzo. verano, pero Hacemos la la pausa pausa del verano. en verano. Y yo aprovecho a escribir y adelantar cosas propias. Alterio, bueno, porque Alterio estuvo en San Martín de los Andes en un momento. Sí, pero antes tengo que hacer un pequeño comentario. A ver. Dos comentarios. Uno, que las filmaciones las hace Ariel Maxit y las va subiendo cuando va pudiendo, cuando tiene tiempo. La semana pasada tuvo muchísimo trabajo, así que recién ayer a la noche se subió al canal de YouTube Historias y Protagonistas el video de Don Carlos Lozada Acuña. Y a propósito de Don Carlos, me mandó un mensaje Mario Muglia y me comentó A ver. que Don Carlos tenía un segundo nombre que no lo usaba. Entonces me contó Mario que en alguna oportunidad le dijo: ¿qué tal, Mario? ¿Cómo está mi tocaya? ¿Mi tocaya?, le preguntó Mario. Sí, dice, tu mamá se llama Demetria porque nació el 22 de diciembre. Y a mí me pusieron Demetrio porque yo también nací un 22 de diciembre. Ah, don Pero Carlos no lo Demetrio. usaba. Carlos Demetrio, sí, pero no usaba ni la inicial, así que supongo que no le gustaría, pero no importa, es un detalle que va complementando la historia. Como por eso yo decimos. pregunto siempre, cuando tienen entrevista o pregunto, ¿es un solo nombre o dos nombres? Y ahí aparecen nombres que están ocultos porque no los quieren, no les gusta. No, lo que sea, claro. Pero bueno, siempre es bueno que la gente sume. Esa es una cosa. Sí. ¿Y la otra cosa? Y la otra cosa era avisar que en el canal de YouTube ya está subido lo de Don Carlos y mañana o pasado va a estar subido lo de hoy. Porque Ariel, esta época tiene mucho trabajo Ariel y como es una colaboración lo que hace, bueno, prioriza lo que es el trabajo, como corresponde. Bien, vamos a hablar entonces de Héctor Alterio. Primero porque fue una figura del arte nacional sobresaliente, tanto en teatro como cine y televisión, y como falleció días atrás y él estuvo acá en San Martín de los Andes, me pareció interesante porque yo tengo una anécdota, pero además vamos a contar otras cosas de su visita acá. Dale. Él ya tenía algún contacto con la Patagonia porque había estado en el sur en 1974 para la filmación de La Patagonia Rebelde. Y también había estado en el año 95 acá en el sur en la filmación de Caballos Salvajes, de donde surge ese famoso video que en estos días estuvo dando tantas vueltas con la frase la puta que lindo que estar vivo, que vale algo la así. pena estar vivo, claro. Bien, bueno, Alterio llegó acá con una producción que creo que todo el mundo recuerda, que fue Alén Luz de Luna, una telenovela que tuvo unas características particulares. Primero, se filmó en el año 96 y es la primera vez que en una telenovela toda la filmación es en exteriores, no es en un estudio de televisión. Eso ya le da un detalle en especial. Y acá se usaron como locaciones lugares que hoy son parte del pueblo y algunas partes de la historia. Por ejemplo, hubo algunas escenas filmadas en Peperone. Sí. Peperone ya no está. Otras fueron filmadas en lo que hoy es el Wine Bar de Paihuén. También. Es más, tengo entendido, yo no estaba acá en San Martín, pero tengo entendido que esa construcción se hizo para la filmación y después quedó, y hoy es el Wine Bar de Paihuén. Sí, exactamente, Bien. así fue. Bien, así también hay filmaciones en la ruta. También vos vas a publicar hoy unas fotos que son en realidad capturas de pantalla donde está Alterio en el exterior del Paihuén y se llega a ver el lago Lácar. Y también vas a publicar una foto muy linda de una escena que él tiene con Marta González, que era una de las actrices que intervino, donde se ve el rostro, pero es una sonrisa, él le sonríe a la protagonista, que creo que era una candidata a gobernadora. Bueno, la trama de la novela no es el caso de esta charla,
pero la foto es muy linda y es una foto tomada acá en San Martín de los Andes. En esa época, esta fue una producción, todo el mundo la recuerda, por Gustavo Bermúdez, Sí. Que ya había venido acá, que le conocía el lugar, que bueno, él fue el productor, fue Sí. el protagonista también, y después terminó construyendo una casa, viviendo un tiempo acá y periódica. La casa Sí, la es conserva cierto. y viene y es, digamos, un personaje ya de prácticamente del pueblo. Pero intervinieron otros actores. Por ejemplo, Silvia Montanari, Marco Zucker, Aldo Barbero y otro primerísimo actor muy dúctil, lo mismo que Alterio, que fue Ulises Dumont. Un actorazo, y cuando hablamos de Alterio, ya se ha dicho, pero no está mal subrayarlo, fue un actor tan dúctil que sus personajes donde interpretaba gente mala era realmente muy malo. Lo veías en la pantalla y casi que lo odiabas. Por ejemplo, el personaje del militar que interpreta en La Patagonia Rebelde. Sí. O algo parecido con La Historia Oficial. El personaje es abominable, sí. ¿no? Hay esa escena en que le lastima la mano a su mujer con una puerta, es una escena inolvidable de una película que también es un ícono del cine argentino. Pero también cuando hacía personajes de hombres bondadosos, por ejemplo en La Tregua, es de una ternura las escenas con Ana María Picchio, o en El hijo de la novia, tiene unas escenas de una calidad que hay que subrayar. Sí. También tenemos que subrayar que la gente de San Martín, los que vivían acá en esa época, recuerdan que en la calle se cruzaban con los actores y se sacaban fotos, los que tenían cámaras, no había celulares que permiten muchas filmaciones y muchas fotos instantáneas, pero bueno, hay gente que tiene recuerdo de los autógrafos, y tienen recuerdo de que circulaban en el pueblo, que tenía mucho menos habitantes, como un pueblo chico donde era habitual ver la cara de gente famosa. Sí, mucha gente famosa. Venía para San Martín de los Andes, porque la gente de San Martín de los Andes para aquella época tenía una característica de no cholulismo, de no molestar, de no acercarse, de dejarlo ser. Vos podías... yo me acuerdo, Arthur Miller caminaba por la Avenida San Martín encantado de la vida, compraba factura al diario y se iba para las cabañas. Arthur Miller había pedido que no lo molestaran y no lo molestó nadie. Nadie se le acercó a pedirle un autógrafo ni a preguntarle por Marilyn. Eso... Y vos te los encontrabas a los de Alén Luz de Luna en la confitería, en el súper. Te los encontraba, yo a Bermúdez me lo encontré en un taller de motos, ¿entendés? Eran parte de la vida diaria, hola, alguno que por ahí quería, como decir, con una cámara, pero pasaron a formar parte del pueblo. Sí. Y se podría decir de algún modo que hubo un antes y un después de Alén Luz de Luna. Sí, porque claro. Porque muchísima gente vino después a visitar San Martín de los Andes por los exteriores que vio en la novela. Exactamente. Y también hay gente que vino a vivir con ese motivo. Pero bueno, estábamos hablando de los actores. Seguramente hubo más personas. Sé que hay una señora que era recepcionista en un hotel y que en la película trabajó de recepcionista. Espera, tengo más. A ver. Alterio los primeros días paró en Tizú. Mira. La hostería Tizú. Y luego se trasladó al Hotel Sol. Yo lo recuerdo como una persona muy amable y le encantaban los tostados de la confitería. ¿Quién nos escribe? Me escribe Soledad Salafia. Bueno, gracias, Soledad. Tizú tenía la hostería y tenía confitería. Era de la familia Salafia, que enfrente de la Secretaría de Turismo. Claro. Bueno, de ese lugar está hablando Sole. Bien, bueno, gracias Sole por tu aporte. Y seguramente cuando vos subas a las redes la grabación de hoy y las fotos, mucha gente va a sumar seguramente. Más. Yo quería subrayar que hay gente que actuó de extra, mucha gente. Yo tengo el nombre solamente de 2 personas, pero seguramente hubo muchos más. Como te decía, hay una señora que era recepcionista en un hotel y también trabajó de recepcionista como extra en Alén Luz de Luna. Bueno, 2 de las personas de acá del pueblo que intervinieron son Marcelina Cañicul y José Colinao.
Digamos, son los nombres Sí, que han quedado, sí. pero debe haber mucho más. Habría que ver la película completa y ver el reparto y ahí nos enteraríamos. Pero bueno, nombramos estos que son los que sabemos que estuvieron. Claro, donde hubo mucha contratación de gente de teatro extra fue en La nave de los locos. Sí, ahí Caleuche. ahí, Sí, ahí Caleuche, sí, sí. esa fue otra historia. Y además se ven las caras muy jovencitos. Yo recuerdo, digo, uy, ahí está fulano. Acá se está llenó el mengano. cine cuando se estrenó la película. Claro, y bueno, Con corresponde. Es así, es así. Bueno, la filmación duró, la grabación de esto duró 10 meses. Entre técnicos y actores hubo 100 personas acá en el pueblo que no eran de acá. La dirección fue de Diana Álvarez vale subrayar que por la actuación en esa novela Héctor Alterio obtuvo un Martín Fierro cuando era un premio codiciado y un poco inalcanzable. Hoy medio como lo reparten así con bastante generosidad y a casi todo el mundo lo tiene, pero en esa época era un momento en que los jurados eran muy severos, eran muy estrictos, se miraban muy bien y bueno, Alterio obtuvo un Martín Fierro como mejor actor, mejor intérprete masculino como protagonista. Vos también vas a publicar una foto que a mí me parece muy interesante porque la descubrí ayer y gracias a una amiga, Mafi Ciardulo, la tenemos sin algunos detalles que era mejor que no estuvieran en la foto, que es en una cabina de las viejas cabinas que Cotesma tenía instaladas en el pueblo como cabinas de telefónicas. Público, claro. Claro. Las que yo, digamos, me di cuenta porque hay un cartel pegado detrás de la cara de Alterio y dice Popis. Y ahí me acordé, dije, las Popis, porque... Yo no sé si era la marca o la denominación, creo que era la marca. Vos sabés que yo estuve preguntando y estuve buscando como marca, no la encontré ayer en los buscadores de internet. Pero sí me decían hoy que tenían un cartel no sé si en la puerta o encima de la puerta que decía Popis. Yo me imagino que o es de la empresa que la instaló, que las mantenía, alguna relación tenía. Pero me acuerdo que cuando llegué al pueblo en el 2004... se hablaba de las Popis, las pocas que quedaban, porque no quedaban muchas tampoco. No, quedaba una ahí en la avenida, museo, y una en la avenida San Martín. En la avenida San Martín, enfrente a la Galería Azul. Esa era la última que quedaba y la sacaron. Ahí qué lástima, qué lástima. Sí, le podría haber quedado como recuerdo. Sí, es como los buzones, claro. Son parte de y sobre todo parte de la historia del pueblo, además eran lindas, muy eran cómodas, de madera, por supuesto, con eran asiento de madera, adentro. O sea, tenían que ver con digamos, con la tipología arquitectónica del pueblo, ¿no? Bien, lo que yo voy a comentar ahora es una anécdota que no sé si es muy conocida. A mí me la contó Bambi Bermans y me parece que también habla de lo que vos mencionabas antes. En un periodo de estos 10 meses que estuvo Alterio aquí en San Martín de los Andes, solía ir a desayunar al bar del pueblo, que era una confitería muy conocida, creo que había dos, el Peuma, el Bar del Pueblo y no sé si alguna otra más, en la calle San Martín y Pérez, Teniente Coronel Pérez, ahí frente al Banco Nación. Y ahí solía reunirse, porque era uno de los 2 o 3 lugares íconos del pueblo en esa época, se reunía un grupo de vecinos, entre ellos estaba Bambi Bermans. Y Alterio iba todos los días a desayunar. Seguramente debe haber sido cuando estaba en el hotel de acá del pueblo antes del Hotel Sol, en el Tizú, claro. Alterio llegaba, decía buenos días y se sentaba. Y estaba el grupo, el habitué, saludaban y seguían sin hacer ningún comentario de nada. O sea, como vos decías, no lo molestaban, no lo... Claro. De vez en cuando por ahí alguna turista que llegaba y entraba al bar y lo veía, entonces le pedía un autógrafo, pero él desayunaba tranquilo. Hasta que un día fue Alterio, fue a su mesa y se arrepintió, se puso de pie, se acercó a la mesa de los habitués y le dijo, muchachos, yo vengo todos los días acá, como diciendo, soy parte del paisaje, ustedes saben quién son, yo desayuno solo. Y bueno, le acomodaron una silla y a partir de ahí se sumó. Y esto también habla un poco de la idiosincrasia del pueblo. Cuando yo conté hace unos días atrás en un grupo de gente esta anécdota, me dijeron, uy, cómo lo ninguneaban. No,
creo que lo ninguneaban, No, creo que la no, idea era no. no molestarlo, no asediarlo, esto que vos decías antes, el respeto, a no estar encima, no cargosear, ¿no? Que por eso también el pueblo es amable en muchos sentidos. Yo me acuerdo de las veces que vino Osvaldo Bayer y se podía hablar con Osvaldo Bayer Sí, sin sin problema. tirársele encima cuando se llenaba el salón municipal para escucharlo, pero la gente era muy respetuosa y él era muy grato hablar, como con tanta gente, porque todavía, y tratemos de conservarlos, este es un pueblo a escala humana. Podés conversar, Sí, podés dialogar cierto. sin que apabullar al visitante. Y eso es un tema también distintivo de nuestro Los pueblo, que ¿no? alguna vez pudieron haber revolucionado el tema, pero porque eran jóvenes y eran quienes eran Carlitos Calvo y Ricardo Darín cuando vinieron a filmar acá, que se armaban esos partidos de fútbol así, desafíos entre unos y otros, y se armaron algunos Claro, partidos de fútbol interesantes y con la participación de ellos. claro, Pero era un claro. público definido que no molestaba más de eso, Claro. punto. No, además era propio también de la edad, ¿no? O sea, hay que considerar eso, ¿no? Acá, yo sé que, por ejemplo, Bermúdez, que bueno, en aquel momento, por lo que tengo entendido, la gran atracción era Bermúdez porque era un muchacho joven, Sí. guapo, es decir, no estaba la atención en Alterio. Yo subrayé lo de Alterio porque realmente es un actorazo. Sí, 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 veo ahí, ahí veo las fotos que me estás... Bueno, hay varias fotos que vos vas a También. publicar. Y también en el canal de YouTube va a haber otras fotos tomadas acá en San Martín de los Andes. Bueno, cerrando Dale. esto, porque ya veo que el reloj nos va marcando que el tiempo avanza, quería recordarlo porque fue un gran actor. Acá vinieron muchos actores, Sí, por supuesto. pero primerísimos actores de la envergadura de Alterio, pocos. Y me pareció interesante subrayarlo porque inclusive se manejó con la gente, lo recuerdan las personas, como con esta anécdota, ¿no? De Sí. muchachos, compartamos, somos más o menos de la misma edad, y eso lo muestra como una persona muy humilde que no se subió al carro de la popularidad que él tenía y no se creyó nada y digamos compartió con los vecinos como un ciudadano más, ¿no? Claro. Esas mesas del PEMA eran habituales, a la Claro. mañana o a la tarde. Ahora se han trasladado a otros Ah, lugares claro, sí. agradables, Y la son Mariquena, ahora, distintas, y ahora es son otra distintas. cosa. Pero El bueno, tema es que ahí en esas mesas surgieron incluso muchas ideas de radio, por ejemplo. claro, Surgieron muchos programas y se claro. hablaba de muchos temas, y serios y no tan serios, y pasando para el chumerío también. También, bueno, eso no ha cambiado, ¿eh? En los lugares esto que hemos mencionado Está se sigue bien. hablando, pero bueno, es parte del pueblo. Lo que sí, también me parece interesante, yo no tengo muy bien definido qué, pero me decían, hay un partido político que se reunía en el bar del pueblo y los adherentes al otro partido se reunían en el PEUMA, por ejemplo. ¿Y qué sería? El MPN por un lado y los radicales por el otro, los justicialistas y los radicales por otro Yo lado. todavía ese tema no lo tengo claro porque no vivía acá y bueno, me ocupo de otras cosas. A propósito de eso, yo quiero, hoy que es el programa de cierre del año, el microprograma, agradecer a toda la gente que en las redes o te manda vos los mensajes o me los manda a mí, aporta datos o tira temas. Yo el viernes voy a entrevistar a una persona, tengo deuda con 2 o 3 personas que prometí llamarlas para que me cuenten, voy a tratar de cumplirlas en el verano. Quiero subrayar mi agradecimiento a toda esa gente, porque como suelo decir, la historia, la que no está escrita, la vamos construyendo entre todos, la vamos escribiendo y registrando entre todos. Yo tengo deudas con gente desde hace 4 o 5 meses. No he entrevistado a esa gente ni he ido a ver qué material tiene para ofrecerme, que yo por supuesto es para compartir, no es para mí, porque he estado trabajando mucho. Este año yo publiqué un libro, publiqué un suplemento en La Nación, publiqué un suplemento para un medio centenario en Buenos Aires, o sea, estuve muy, muy, muy atareada y esta columna me lleva una tarde entre buscar la foto, averiguar, preguntar. Entonces, pero ya voy a ir cumpliendo con todos esos compromisos que en su momento adquirí y que por falta de tiempo no cumplí. Y por supuesto agradecer la cantidad de comentarios que hacen, las fotos, lo que la gente suma en las redes, porque siempre hay alguna pista que aporta a la historia y de eso se trata. En el PEUMA, el MPN.
En mira. el TISU, la Unión Cívica Radical. Mira. Me acaban de decir. Bien. Ahora Bueno. aparecerá un justicialista para decirme de dónde Y a lo mejor se el bar reúne. del pueblo, Tal no vez, sabemos. o Bueno, en ya- otro horario en el PEUMA, vas a Claro, saber. ya nos vamos a enterar, pero bueno, esas son las cosas Bueno. que van quedando en la memoria. Yo me enteré hace poco de algunos detalles, digo, wow, esto es para un tema de la columna. Pero bueno, no lo quiero adelantar. Yo voy agendando y en la medida que puedo, voy informándome y lo traigo acá para compartir con los vecinos. Hasta el año que viene. Nos encontramos el año que viene, que tengan buenas fiestas, con salud y alegría a todos. Chau, chau.